Buen día, mi nombre es Zaida Pilar Chaparro Sánchez, estudiante de Administración de Empresas de octavo semestre en la materia Resolución de Conflictos, la cual requiere presentar este material como una estrategia para solucionar un conflicto de acuerdo a los parámetros establecidos en el capítulo de Alternativas para la Resolución de Conflictos. Para ello considero necesario exponer brevemente algunos términos. Conflicto es una construcción humana que forma parte natural de las relaciones sociales, también llamado como fenómeno natural que está presente en toda sociedad y posibilita las transformaciones que se generan al interior de una cultura. El conflicto se caracteriza, entre otras, como expresión de lo social, es inherente a la condición humana y como tal forma parte de lo social involucrando las esferas racional y subjetiva de la vida de los seres humanos. Este no constituye un hecho individual, sino eminentemente social. En el conflicto de actores existen posiciones y objetivos claros por los que actuar y cada actor asume un rol de defensa de su posición y objetivos, obligando a los actores a emprender dos caminos opuestos, el de la destrucción simbólica o física del otro o el de generar actividades en pro de la organización y estructuración del conflicto con el fin de resolverlo de manera positiva a través de actividades justificadas y debidamente planeadas. Los actores primarios son los individuos, grupo o grupos que se encuentran en confrontación directa y a los que las consecuencias y resultado del conflicto los afectan directamente. Los objetivos concretos se refieren a objetivos tangibles y que puedan ser susceptibles de división o repartición y que de su obtención o no depende la satisfacción inmediata de las pretensiones de los actores involucrados, pues el valor que se le da al objeto del conflicto es la razón primera de tal. La conciliación es utilizada como un mecanismo útil por la rama judicial como una alternativa viable para evitar el congestionamiento de la misma, al poder ser realizada en centros de conciliación que pueden o no ser parte del sistema judicial, los que están en capacidad de conciliar cierto tipo de conflictos y en donde la presencia de un abogado como representante de las partes no es requerida como requisito para el inicio de la misma. El arbitraje de derecho es aquel que funda sus resoluciones basado en la jurisprudencia y normas legales vigentes. Para el desarrollo de esta actividad expondré un conflicto que han tenido mis suegros desde hace varios años con su vecino, al que para este efecto llamaremos José, quien se ha caracterizado en la comunidad por ser una persona conflictiva. En este caso, el señor José alega haber sido perjudicado con la construcción de la vivienda de mis suegros al ser invadido y afectado su predio. Sin embargo, la casa de mis suegros fue construida desde hace cerca de 27 años y para ese momento ya los colindantes habían construido. Pero el señor José ha demostrado su inconformismo desde hace algunos años cuando mis suegros construyeron el segundo piso y desde hace un par de años que construyeron el tercer piso. El señor José se ha tornado agresivo verbalmente y con actitudes violentas ha manifestado querer recibir dinero. Luego de algunas discusiones entre las partes se optó por no continuar con el conflicto. No cabía duda que el señor José continuaría con sus comportamientos violentos y la idea era solucionarlos. El señor José se la pasaba tomando medidas, recolectando según él alguna evidencia. Hablaba con la policía, tomaba fotos, volvía a medir y seguía acusando a mis suegros. De tal manera que aconsejé a mis suegros crear una estrategia para apaciguar el conflicto. Invitamos al señor José al centro de conciliación de la alcaldía de Chapinero a donde pertenecen. Aunque el señor José llegó con una actitud arribista y conflictiva, las partes expusieron su versión. Sin embargo, el vecino insiste en que mis suegros deben cancelarle una suma importante de dinero con unas pruebas presentadas que carecen de valor. Pero al no querer llegar a un acuerdo, se ha tenido que recurrir a un arbitraje. La estrategia se ha centrado siempre en no permitir entrar en el juego que ha querido manejar el señor José de irritarse y responder de manera violenta.
Se han recurrido a las instancias necesarias y en el momento nos encontramos a la espera del arbitraje de derecho, el cual comenté hace algunos instantes. Espero con este video haber explicado para este caso el proceso de resolución de conflictos y haber ilustrado este conflicto en particular, el cual me hubiese gustado en lo personal que terminara con la conciliación, pero infortunadamente se tuvo que recurrir a la siguiente instancia en pro de la justa defensa. Muchas gracias.